Bien chicos, buenas tardes. Comenzamos con esta clase de programación orientada a objetos. Como ya les comentaba antes de comenzar a grabar, las evaluaciones se van a correr una semana, o sea que esta semana vamos a realizar la primera evaluación que tiene que ver con lo que vimos del repaso de C. Luego la siguiente semana va a ser la evaluación para la primera parte de programación orientada a objetos y así en adelante se supone que tenemos que hacer 3 tests antes de la primera prueba. Así que la idea es que podamos llegar a eso. Habíamos llegado a ver la semana pasada lo que eran los pilares de la programación orientada a objetos y vimos los dos primeros. Vimos abstracción, vimos encapsulamiento. ¿Ya? Abstracción, recuerden que tiene que ver con cómo nosotros podemos ver y idear cómo es un objeto en sí, una clase, ver los factores comunes y ver qué es lo que está dentro, ver los atributos y ver los métodos. Y también vimos es el encapsulamiento que tiene que ver con la protección y la visibilidad que tienen los elementos, los atributos y los métodos dentro de la clase y cómo los objetos se van a poder proteger de eso. Y veíamos un ejemplo que en este caso era cómo nosotros podemos realizar el cambio, en este caso de un atributo a través de los métodos, ¿ya? Y veíamos cómo protegerlo. Veíamos que habían palabras en este caso que eran reservadas, que eran public, protected, default y private. Y en este caso estuvimos viendo cómo se desarrollaban en el código. Vamos a ver el código entonces para que lo podamos visualizar nuevamente. Voy a cargar acá el código del curso en Po. Y bien, aquí teníamos el ejemplo de gatos entonces. Y el ejemplo de gato, si bien recuerdan, teníamos esto que va a ser nuestro main. Creamos un gato con los datos que teníamos. Creamos otro gato y este gato Oscar era el que íbamos a cambiar la edad. Y con esto ahora solamente lo que hacíamos era hacerlo a través de un método público que podíamos ocupar y también el tema del color. ¿Ya? Independiente del color, en este caso no iba a decir si es que era aceptado o no. De esta manera acá el código de gato, que es la clase que nosotros estamos creando, iba a ser mucho más protegida por estos cambios que nosotros íbamos a dejar. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que nos permitía tener esto es que la programación en objetos nos permitía tener los elementos modulados y por lo tanto era fácil de poder escalar y de poder manipular y cambiar todo lo que sea necesario para mejorar nuestro código. Y por otro lado era fácil de poder proteger. Entonces acá en Java veíamos que era fácil poder decir, en este caso, aquí están los atributos y luego vienen los métodos. ¿Ya? Esa es la idea. Con esto, de la clase pasada, ¿aún hay alguna duda? ¿Algo que todavía no quede en claro? Sí, ¿no? No. Ya. Entonces, la idea es que podamos replicar esto, pero ahora en Python, para que ustedes puedan ver la diferencia primero en sintaxis y luego también cómo se hace la implementación de la programación orientada a objetos. Bien, entonces, aquí en Python voy a crear una carpeta más que nada para ordenar y que sea la carpeta de ejemplo gatos. Lo voy a hacer con la fórmula la forma de Python, que es ejemplo gatos. Si se dan cuenta, son cosas como súper simples, pero por ejemplo, en Java, todos los elementos tienen que partir en mayúscula y cada palabra comienza en mayúscula. En Python es como todo en minúscula, pero separados con guión bajo. Esas pequeñas cosas son los acuerdos que hacen los desarrolladores. En Python se llama PEP, el PEP de cómo nosotros tenemos el acuerdo de cómo todo debiese ser escrito en Python. ¿Ya? Así que si lo quieren revisar, lo pueden ver. De hecho, está la documentación de Python. Y acá vamos a crear en este caso tal cual como lo hicimos en el otro caso, nuestro ejemplo gatos, que va a ser nuestro main en este caso.
Y también vamos a tener un objeto que va a ser gatos, gato.py. Entonces vamos a tener los dos objetos acá. Vamos a partir entonces con Python y vamos a crear un objeto. Saben que en Python es súper simple todo esto, así que lo que vamos a realizar es decir y declarar más que nada por orden el main. Recuerdan, nosotros vimos, ¿cierto? El main, cómo se hacía en Python. ¿Se acuerdan? Ya. En Python no hay como una función principal porque esto es de scripting, o sea que es un texto. Sin embargo, podemos hacer una pregunta y preguntamos si el elemento if name y le preguntamos es igual a main, es lo mismo que preguntar si es que estamos dentro del main. Entonces esta va a ser nuestra declaración. De hecho lo voy a dejar acá arriba. Declaración de la función principal. Bien. Entonces acá la idea es que nosotros podamos tener un gato, que en este caso va a ser, vamos a decir que va a haber un elemento que se va a llamar Oscar y que va a ser de tipo gato. Y le tenemos que dar, en este caso, una denominación. Pero como gato acá todavía no existe, nos vamos a centrar en cómo podemos realizar esa clase. Vamos entonces a gato. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de esto. Esto lo voy a ocultar. Esto lo voy a dejar a un lado. Vamos a ver si es que lo puedo dejar así. Eso, en separado. Entonces aquí... No, pues esto no. Me equivoqué. El gato, esto. Ahora sí. Y lo vamos a hacer en paralelo acá en la clase gato. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que en Python lo que tenemos que hacer es decir que va a haber una clase, ¿ya? En Python no existen las declaraciones específicas de lo público y lo privado, así que tenemos que tener en cuenta eso antes, ¿ya? Entonces, lo primero es que va a haber una clase, ¿ya? Vamos a definir qué es lo que es una clase. Entonces, después de tener las clases, lo que vamos a decir es, vamos a tener el nombre, en este caso va a ser un gato, y con esto vamos a dar los dos puntos y vamos a seguir. Ok, con esto vamos a decir cómo son en este caso los objetos, ¿ya? O sea, las clases en este caso. Bien, nosotros ya habíamos definido que las clases tienen dos componentes. ¿Cuáles son los dos componentes de este elemento? ¿Se recuerdan? ¿Sí? ¿No? Uno eran los atributos y lo otro eran los métodos. ¿Ya? Sigue siendo igual en Python. Sin embargo, en Python la declaración de atributos no es necesaria. ¿Ya? Lo que se hace es utilizar un método, el primer método y el más importante de todos los métodos para cualquier, en este caso, cualquier clase. ¿Cuál es ese método? ¿Se acuerdan cuál era? Chicos. ¿No era init? Ya, perfecto. Se llama construct. Ah, ya. Ya. En este caso, en general se llama constructor o builder, ¿ya? En este caso vamos a dejar aquí entonces el constructor, que para el caso de Python se llama init. Entonces lo que debemos hacer es crear una función
en Python las funciones se hacen con def. Entonces le digo def con dos elementos en pequeño y le decimos init. ¿Ya? Esto es lo que nos permite entonces poder desarrollar nuestra primera función para crear este elemento. Entonces lo que vamos a hacer acá es tal cual lo que aparece acá. Entonces en esta parte que está dentro de nuestro constructor van a estar los atributos. Entonces de esta manera nosotros estamos creando atributos para cada objeto. Entonces lo que dejamos acá, vamos a decir que vamos a tener un nombre, un sexo, la edad, el peso, el color, la textura. Esto lo vamos a... Ahí sí, textura. Todo esto va a ser la declaración de nuestro constructor y ahora lo vamos a utilizar tal cual como aparece acá. Con la palabra this en Python existe una palabra muy similar. A ver si recuerdan ustedes qué palabra es. De hecho ya está ahí. Self. Muy bien. Self se refiere a los elementos, a los atributos propios de un objeto. Entonces ahora vamos a hacer tal cual como aparece en esta parte. En vez de decir this, vamos a decir self punto, en este caso vamos a decir name igual name, self sex igual sex, vamos a decir self age igual age, vamos a decir entonces self weight igual weight, self color igual color y self texture igual texture. Bien, entonces con esto ya tenemos nuestra primera definición. Entonces ahora, al momento de crear nuestros gatos, lo vamos a hacer acá al lado, vamos a tener entonces nuestro gatito y le vamos a decir el nombre tal cual como aparece en la otra definición que vamos a tener acá en Java. Lo vamos a dejar a este lado también. Entonces vamos a decir que este gato es Oscar y le vamos a dar el nombre que va a ser Oscar, que va a ser macho, que va a tener 3 años, va a pesar 7 kilos, bastante grande, es marrón y que es rayado. Entonces ahora nosotros tenemos la declaración de este gato. ¿Ya? Entonces ahora nosotros podemos trabajar con este elemento. Ya, ahora aquí me dice que aquí hay un problema. ¿Ya? Este problema pasa porque nosotros estamos trabajando con otro archivo que tiene la declaración de la clase. Entonces tenemos que decirle al programa cuál va a ser ese archivo. Entonces yo le voy a decir que desde gato voy a importar gato. Y con esto nosotros podemos en este caso ya se dan cuenta que el error ya no persiste y ya podemos crear este archivo. Entonces le decimos en este caso que debemos importar, acá lo voy a dejar, debemos importar la clase correspondiente. Si es más de una, tengo que importarlas cada una, ¿ya? Así que eso, ¿alguna duda hasta ahora? No, profe. Ya, Ninguna, sigamos. profe. Sigamos entonces. Sigamos con gato. Vamos a ir traduciendo todos los elementos que hay acá. Entonces, ahora, si se dan cuenta, es más que nada en la misma forma con distintas sintaxis. Ahora vamos a decir dar información, que para efectos del programa en Python va a ser def dar información, que sea de esta manera, información. Y vamos, bueno, aquí hay dentro de cada uno de los métodos tiene que estar siempre el self.
es por una para poder entender de que estos métodos pertenecen sí o sí a este objeto. Si no, no serían parte del objeto. Entonces, vamos a hacer tal cual lo que aparece acá. Vamos a decir, de hecho podríamos hasta copiar, no, pero es que no vamos a escribir mejor, más fácil. Vamos a decir return, vamos a decir que es la información del gato, y vamos a decir que en este caso también funcionan estos elementos para poder trabajar, así que vamos a tener el name, y vamos a sumar en este caso self.name. Luego vamos a pedir los datos de sexo, entonces va a ser en este caso self.sex. Vamos a pedir ahora el tema de la edad, entonces age. Y acá, como es edad, en Python yo no puedo mezclar números con textos, así que solamente tengo que cambiarlos de hacer un cambio de tipo de dato. Entonces vamos a decir str, y con eso vamos a dejar entonces que va a ser self age. De esa manera queda como el texto del número. De nuevo ahora va a tener que ser weight. Y de nuevo tiene que ser, como es un número, lo vamos a transformar self weight. Ahora viene el color. El color es un texto, así que no hay problema. Self color. Y ahora viene la textura. Texture. Y va a ser self.texture. Y listo. Tenemos entonces nuestro retorno. Queda un poquitito largo, pero es de esa manera. Lo vamos a probar de inmediato. Entonces acá, al momento de crear este objeto, entonces yo puedo ejecutar acá a Oscar.dar información, y nos va a dar la información que tiene este gato. Así que lo vamos a ejecutar. Vamos a acceder a la carpeta de Python. Queda un poco pegado por ahora. Ojalá no se demore. Quedó. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Era ejemplo gatos. Ahora sí, vamos a decir Py, en este caso, o Python. El nombre de ejemplo gatos.py. Aquí tenemos que llamar al más general. De hecho, al que está trabajando y el que llama al otro archivo. ¿Ya? Así que lo ejecutamos. Y no nos dio información. A ver qué pasó. Ah, claramente. Teníamos que hacer aquí un print. Eso me faltó. Y ahora sí. Entonces, ahora sí. Nos da información. Le decimos entonces que el gato se llama Oscar. Es macho, tiene 3 años, pesa 7 kilos, es marrón. Aquí nos faltó el detalle. Y es rayado. Entonces, funciona bastante bien. Aquí vamos a, de hecho, a mejorar esta parte. Listo. Queda listo. Bien, vamos a hacer esta otra función. El otro método. Entonces aquí podríamos decir que esto va a ser def, en este caso. Pero antes de generar estas últimas dos funciones que vamos a seguir, veíamos en el caso, y lo vamos a ver tal cual acá, el tema de la visibilidad, el tema de los cambios. Vamos a trabajar acá y nosotros podemos
voy a copiar esto. Aquí entre medio, el problema que teníamos con Java era que yo podía acceder a los datos. Acá en Python tengo el mismo problema. Yo tengo acá Oscar.color, que es el más grave, y le puedo decir que va a ser en este caso verde. Y cuando quiera ejecutarlo de nuevo, aquí lo voy a limpiar y voy a ejecutar de nuevo, nos dice que de marrón pasó a verde sin problema. O sea, cambiamos el color sin necesidad de que lo validáramos o no. Bien, si se dieron cuenta acá en la declaración de los atributos, ¿hay algo parecido a lo que es el private o el public en Python? ¿Ven la diferencia? ¿Hay algo que le indique la visibilidad del archivo? ¿La visibilidad del atributo? Mm, No es cierto, Pensando. No, no, no. no se ve. Eso es un tema que desde el principio, desde que se implementó Python, ha tenido una especie de problema, porque en realidad no es un problema, sino una visión. Python, o los creadores de Python, estaban convencidos de que el problema de la visibilidad en la programación orientada a objetos no era en sí un problema, porque para ellos siempre los desarrolladores deberían tener la responsabilidad de cuidar este tipo de cambios. Pero como ustedes ya saben, y seguramente ya se lo habrán dicho en alguna oportunidad, el usuario es un idiota. Entonces siempre uno tiene que estar cuidando que el código sea lo suficientemente seguro para que no se eche a perder por sí solo. Y si los usuarios son idiotas, los desarrolladores a veces también nos colocamos idiotas. Así que podemos también caer en ese problema. Por lo tanto, en Python no existen estas definiciones formales, o sea, no existe lo público, no existe lo protegido y no existe lo privado, pero existe una forma de emularlo. Y esto es lo que ustedes tienen que entender. Existe una forma de emularlo. ¿Cómo se pueden emular? De dos formas. Primero, es con el elemento guión bajo. Si yo antecedo una variable con un guión bajo, le estoy diciendo, en este caso al programa, que hay un elemento que es, en este caso, una especie de protegido, ¿ya? Y de hecho, si yo doy este elemento acá a todos los elementos, cuando yo quiera volver a ejecutarlo acá, lo más probable es que me diga que sí se puede hacer el cambio, pero no encuentra la variable. De hecho, voy a hacerlo acá, Oscar. Bueno, aquí están las variables y me aparecen las notaciones, pero no deberían aparecer en este caso. ¿Ya? Y se mezclan con los datos de los otros elementos. Entonces, cuando yo lo ejecute, vamos a ver que me ejecuta. Esto creo que no da problema al ejecutar. Ah, sí, da problema al ejecutar porque me dice que ya, porque es un tema aledaño. Es por este otro tema, por esto. Vamos a cambiarlo inmediato. Pero se supone que no debería darme más problemas que esos. Porque al final de cuentas, el guión bajo es solamente otro otro carácter, un carácter más. Lo ejecutamos y no hay problema, ¿ya? Pero sí es como, de nuevo, el tema del PEP, cuando la forma en la que debería programarse el acuerdo de programadores, me indica que esto debería ser en este caso protegido, así que lo vamos a dejar acá, guión bajo, nombre variable, en este caso igual protegido. Vamos a dejar acá el tema de visibilidad. Vamos a decir entonces que nombre variable igual public. Y existe una tercera, ¿ya? La tercera forma vendría añadiendo dos guiones bajos antes del nombre.
Y esto vendría siendo lo privado. ¿Ya? Esto, para decirlo así, es un acuerdo de acuerdo de desarrolladores. Y esto último, lo de privado, esto genera un error en la interpretación. Entonces, cuando queremos hacer esto, lo vamos a dejar todo en privado, con dos elementos acá. Fíjense que hasta cambia de color. ¿Ya? Esto quiere decir que van a quedar ocultos para los desarrolladores incluso. Lo vamos aquí a cambiar. Ya, tenemos todo esto y volvemos aquí a modificar esto. De hecho, lo vamos a dejar acá. Oscar punto. Y fíjense que están los elementos, pero si yo quisiera llegar, por ejemplo, al elemento color que está aquí, y quisiera decir que es verde, de hecho, esto lo vamos a dejar aquí comentado. Vamos a tratar de dar entonces uso a ejecutarlo. Y aquí nos debe dar un error. A ver, de nuevo. Pucha, es que aquí esto no debería pasar. A ver, de nuevo. Sí, no está tomando, espérame un poquito. Ah, justamente, tengo razón. Funcionó, claro, pero fíjense que el color no cambió. Nunca, no hizo caso de esta instrucción. ¿Por qué? Porque el elemento que aparece acá no es posible de poder alcanzarlo dentro de este objeto. De hecho, esa es la idea de toda esta parte. Bien, eso sí. Pero de todas maneras, yo me acuerdo, quizá cambió ahora con la última versión, pero da un error. De hecho, decía que no existía la posibilidad o la variable dentro de la clase. Así que pudo haber cambiado Profe, con el tiempo. ¿Qué pasó? y por ejemplo, puede imprimir una variable que esté privada directamente poniéndola en un print. Acá adentro sí, pero afuera no. Pero no, así, sí, como ese Oscar, igual, Oscar color igual verde. Si te pusiera print Oscar.color, eso Veamos, no pesca. veamos. Acá, color. Vamos a ver si es que funciona. No sé si nos va a dar un error o no. Nos dice que es verde. Pero aquí de nuevo, Oscar, Oscar. ¿Está bien escrito? ¿Cuál es la diferencia entonces? No sé cómo está tomando entonces este valor de variable, literal, verde. A ver, esperemos un poco para poder Quizás al compensar ser esto. privada está pensando que usted está declarando una variable nueva que se llama así. No sé, déjame ver bien por qué está apareciendo así ahora. A menos que haya cambiado algo que yo no tuviera en cuenta. Espera un poco.
Sí, encuentro lo mismo que le acabo de mencionar a ustedes de esa manera. Pero no sé por qué ahora no me da error. Porque yo sé que eso causa un error. Ah, ¿Sí? ¿Qué pasó? no, nada, profe. Quería romper la tensión. Sí. Sí, es exactamente como le he comentado. Ahora no sé por qué no aparece el error. Si esto siempre ha sido así. De hecho, tiene que aparecer attribute error, el nombre de la variable, dicen, o sea, el nombre de la clase no es un atributo de la clase. O no tiene el atributo de esta clase. Entonces, de hecho, pero me debería de dar el error. De hecho, es justamente ese error que les comentaba. Error de atributo. Bueno, quizá tenga que revisar de nuevo el PEP. El PEP al menos de esto está en el PEP 8, que es ya ni siquiera no estoy seguro si es el último, pero al menos el último que me acuerdo haber revisado, el PEP 8. De hecho, vamos a revisar el tiro en Python, la documentación, cuál es el PEP. PEP 8. Ya, pero lo vamos a dejar así por ahora. Pero con tal que, para, para temas de atributos, claro, estas son las derivaciones que hay. De hecho, les voy a pasar una página que estoy viendo ahora, que también menciona lo mismo. Está en inglés, pero exactamente lo mismo de entendible. Y ahí aparece el famoso error que yo les mencionaba que debería aparecer, porque estas cosas son de este estilo. O sea, uno le indica cuáles son las formas que uno espera que deberían dar privado para que no tengamos acceso a esos elementos. ¿Ya? Entonces es raro, pero bueno, quizá yo cometí algún error acá. De hecho, voy a cambiar acá un tema solamente para quedar bien, que en este caso le voy a poner gato en mayúscula, la primera, y acá también. No creo que sea un gran cambio. Acá también tengo que cambiar esto, gato. Y quizá esto cambie algo. No, no cambia nada. Porque yo estoy haciendo alusión a esto mismo y no me da ningún problema. Oscar. Punto. Si tengo acceso a todo esto, igual. A menos, a ver, esto puede ser la demostración. A menos que en vez de Py utilice Python. Tampoco. No. Ya, pero para estricto rigor, y como ya les comentaba, en Python no existen estas definiciones explícitas. Hay que llegar a estos acuerdos que, como les comentaba, son formas que están detalladas como acuerdo entre desarrolladores, pero no necesariamente es algo que esté explícito en el código. A diferencia de Java, que es súper explícito. Obviamente en Java es un poco más complejo de llevar, pero es súper explícito. Así que ahora,
Vamos a continuar con cómo entonces nosotros podemos implementar estas dos funciones, que en Python es súper simple. Entonces le decimos def, vamos a hacer add age, funciona de la misma manera. En este caso tiene que estar self, recuerden eso siempre. Y vamos a decir que self, edad, entonces age, va a ser, en este caso, más igual 1, que es lo mismo que sumar el más, ¿ya? Y la otra va a ser que acá vamos a tener este elemento, vamos a decir que vamos a cambiar change color y le vamos a pedir en este caso un new color. Tiene que ser self también, self new color. Y vamos a decir que va a haber en este caso un array que se va a llamar colores, que van a ser en este caso el blanco, como aparece ahí, el marrón, el gris, el bicolor, el rojizo y el rubio, para poder ver cuáles son estos elementos. Y aquí vamos a tener en este caso el accepted color, que va a ser igual a false. Y vamos a hacer el mismo for, pero ahora en Python. Y el for se vería de esta manera: for color in colores, mucho más fácil. O sea, la misma fórmula. For color en los colores, for color in colores. Y le voy a preguntar if new color, en este caso le voy a preguntar es igual al color que le estoy preguntando. Mucho más simple de preguntar. Si eso es verdad, entonces voy a decir que accepted color va a ser igual true. Y con eso terminamos con este for. Y ahora preguntamos if accepted color. Entonces le vamos a decir que self.color va a ser igual a new color. Y si no, le vamos a decir que va a imprimir por pantalla el color no es aceptado. Aceptado. Y con eso ya terminamos este mismo código que estaba en Java, lo tenemos ahora en Python y de hecho se ve hasta más ordenado. Entonces lo podemos ejecutar. La idea es que nosotros ahora podamos hacer el cambio correcto. Esto no debería ser posible, pero vamos a dejarlo así por ahora. Voy a seguir investigando porque quedé ahí con la bala pasada de por qué lo está aceptando cuando no debería aceptarlo. Así que vamos a ver qué tal. Bien, entonces vamos a decir aquí que vamos a decirle a Oscar, en este caso, que haga add age y también Oscar change color, y le vamos a decir que le vamos a pasar el color verde para que nos diga que vamos a trabajar. A ver. Y con eso ahora podemos ver la información de el gato. Aquí age lo escribí mal. Tengo un problema yo aquí en gato, que acá este age es de esta manera. Y ahora sí. Y aquí el color también hay un problema porque me dejó el marrón y yo debería haberlo cambiado. Self color, color. ¿Cuál es la diferencia entonces? Self color. Dar información. Ah, pero sí está bien. Ojo. Pero, claro, ya estaba bien. Me había asustado. En este caso me dice el color verde, en este caso no es aceptado, entonces queda el color marrón tal cual, pero sí se sumó la edad en 1 en este caso.
se sumó una solamente. Así que con eso termina esta parte, así que lo vamos a seguir trabajando más adelante. ¿Ok? Por ahora, vamos a seguir con el tema de la diapositiva, así que vamos a ver qué tal. Y el día jueves vamos a dedicarnos a hacer la segunda parte. Ya hoy día vamos a pasar lo que es herencia teórico, y yo creo que el código lo vamos a ver ya el día jueves. Bien, entonces, habíamos quedado en esto. Voy a dejar esto de tarea aparte, si lo quieren realizar, que pueden haber ahí puntitos para alguna evaluación. Y vamos a ver el tema de la herencia. Bien, en la herencia, en la programación orientada a objetos, es súper importante porque nos permite, como ya vimos, optimizar el código, pero en este caso nos permite reducir código y reutilizar código de otras clases que sean similares o mejores. Y aquí vamos a estar hablando de superclase, como aparece acá, que son aquellas clases que comparten la estructura con las subclases. Y estas subclases son aquellas que pueden recibir de ellas. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de una clase hombre, una clase mujer, y pueden heredar hacia distintos tipos de otras clases. No estoy hablando de objetos, estoy hablando de clases, de estructuras que nosotros vamos a crear. También acá vamos a tener una función que en este caso se llama super. En este caso sirve para Java y sirve para Python. Se aplica de distinta manera, ¿sí? Y podemos tomar elementos que corresponden a la superclase. Y también vamos a tener la cláusula protected, que es explícita para Java y implícita para Python, que tiene que ver con el acceso de los datos que están dentro de las clases. Entonces, nosotros podríamos tener clasificaciones de este estilo, donde podemos tener una superclase, que sería un vehículo que puede tener un atributo, por ejemplo, el nombre del vehículo, o una patente. Y luego podríamos tener una clasificación donde tendríamos vehículos que son, en este caso, vehículos con ruedas, y podríamos tener acá derechamente de vehículo un barco, un objeto que es de tipo vehículo. Con vehículos con ruedas podríamos tener un objeto que sea una bicicleta, pero también podríamos tener una clase que sea auto, y luego esta clase que sea auto puede tener al final objetos que son dos autos distintos, ya un Nissan, por ejemplo, y un Toyota distintos. Entonces podemos ir añadiéndole elementos a cada una de estas clases. Y sirve porque naturalmente en muchos problemas que existe este problema de la herencia, y lo podemos utilizar no como un problema, sino como una solución. Entonces, por ejemplo, de las más clásicas, tenemos un animal, la clase animal, y de la clase animal podemos generar la clase perro, la clase gato y la clase vacas. Y hay elementos que van a compartir. Por ejemplo, el nombre va a estar en la clase animal. Podemos decir que la cantidad de patas está en la clase animal. Y así. Podríamos tener muchos más elementos que son comunes. Y así también este tipo de clasificación que pueden ser de este estilo. Entonces, en este caso, lo que nos permite tener, por ejemplo, una clase persona que tiene una base de este estilo, es que tiene el nombre y una designación. Por ejemplo, estos son los atributos. Y la persona va a aprender a caminar y a comer. Esto es cualquier persona. Podría haber objetos, y aquí voy a dejar Open Board. Podría dejar, por ejemplo, de que una persona puede haber un ejemplo de, no sé, pongamos el mismo ejemplo de Oscar, que va a ser una persona que tiene un nombre y una designación. Pero este objeto solamente pertenece a esta clase, ¿ya? Esto lo vamos a dejar aquí como objeto. Sin embargo, podemos tener una clase que sea programador, en donde tengamos y heredemos los atributos nombre y designación,
desde persona, heredemos caminar, o sea, aprender, caminar y comer desde persona, pero añadamos un atributo más, que es el nombre de la compañía para el cual trabaja, y el método de codificar o de programar. Entonces estos son añadidos, ya son los que están físicamente en el código, son estos, los que están acá, este y este. Entonces lo que al final estoy haciendo es ahorrándome código, porque ese código ya está acá. Pasa lo mismo con Dancer. Una bailarina va a tener el nombre y la designación, pero el nombre del grupo va a ser propio de Dancer y es distinto a la clase de programador. También va a pasar, por ejemplo, con aprender, caminar y comer, que son heredadas, pero tengo la habilidad de danzar, distinto a la del otro elemento. Y aquí también puedo tener a un cantante que tiene el nombre de la designación y puedo tener el nombre de la banda. Puedo aprender, caminar, comer, pero además puede cantar y puede tocar la guitarra. Son solamente los códigos que van a estar en esa designación. Entonces, al final lo que estoy haciendo acá es ahorrándome mucho código, porque este código ya va a estar designado en la clase de persona y cada vez que lo quiero utilizar, lo puedo usar porque son herencia. Entonces yo tengo que decir que programador hereda de persona, bailarín hereda de persona y cantante hereda de persona. De esta manera nosotros estamos generando un código mucho más flexible y mucho más fácil de poder modificar. También cosas como mucho más difíciles como esto, por ejemplo, que va a ser el tema del polimorfismo. Bien, esto viene de la mano, ya la herencia y el polimorfismo. Ya que si nosotros tenemos herencia, cuando queramos ocuparla dentro de nuestro código, lo que vamos a hacer es que si queremos decir, por ejemplo, y podemos hacerlo acá, que un animal que un animal ah, que un animal haga un sonido, ¿el perro qué sonido hace? Si yo le digo acá que dice hacer sonido. Hacer sonido, ahí, eso va a ser mi método. ¿Qué va cuando yo diga el perro, por ejemplo, se llama Chocolo? Chocolo y diga hacer sonido. ¿Qué va a decir? Wow. Va a decir wow, ¿ya? Si yo le digo acá el gato, por ejemplo, Garfield, y yo le digo hacer sonido, ¿qué va a decir? Puede decir miau, puede decir lasaña, si es Garfield, pero claro, puede ser, si un gato va a decir miau, ¿ya? Y una vaca, la vaca de Colún, ¿se acuerdan de la vaca de Colún? La Mimun. Chale. Eh, hacer sonido. Hacer sonido, que debería ser, en este caso, mu, ¿cierto? Entonces, este comportamiento es distinto para cada uno de ellos. Para hacer eso, nosotros, o sea, en este caso, las personas que han desarrollado los programas, los lenguajes, han creado una alternativa que se llama el polimorfismo. El polimorfismo es simplemente crear, en este caso, fórmulas distintas para poder permitir que cada uno de los objetos o las subclases, en este caso, puedan comportarse de forma personalizada. Entonces, en este caso, si tenemos un pavo, va a hacer su propio sonido, una gallina, una vaca, un perro, un gato, cualquier cosa que nosotros creemos como otras subclases, van a expresarse utilizando el mismo elemento, pero cambiando el código interno. Polimorfismo. O sea, que va a cambiar, tiene diferentes formas para una misma expresión. Polimorfismo. Bien, y con esto después vamos a generar el código
para la clase del día jueves. Por ahora no lo vamos a hacer porque ya se nos acaba el tiempo. Y vamos a generar este tipo de polimorfismo. Existen tres tipos de polimorfismo. Existe la sobrecarga, que tiene que ver con que nosotros apliquemos métodos con el mismo nombre. Los paramétricos, que son métodos que tienen el mismo nombre, pero distinta cantidad de parámetros. Y tenemos la inclusión, que se utiliza con el override o la sobreescritura, que tiene que ver con cómo nosotros podemos sobreescribir los métodos que ya están dichos desde antemano. Así que vamos a ver cada uno de ellos y vamos a estar trabajando. De hecho, vamos a seguir el ejemplo del tema de los animales. Así que con eso vamos a seguir. Bien, chicos. No sé si queda alguna pregunta. ¿El test va a ser el viernes entonces, profe? Voy a subir el test hoy día en la tarde y va a quedar para hasta el domingo, que es el test anterior. ¿Ya? Esa es la idea. El test siguiente va a Vale. ser la próxima semana y así. Ya, chicos, terminamos por el día de hoy. Termino de grabar ahora. Chao, chao. Despídanse de la grabación. Adiós. Profe. Chao, profe. Chau. Chao, chao. Bye bye. Yo creo que Chao, chao. Cuídense harto.